Bueno, y como lo conversamos en otras ocasiones, la situación es preocupante para las universidades, muchas con el mismo presupuesto del año pasado y algunas diciendo que en este contexto el dinero solo les va a alcanzar para el mes de mayo, que después justamente de ese mes no contarían con el presupuesto necesario para seguir abiertas. Concretamente, en este contexto se llevó a cabo una convocatoria para el 23 justamente de este mes como defensa, ¿no?, de la educación pública y también de los fondos, en definitiva, que necesitan estas instituciones para permanecer abiertas. Está con nosotros Pablo Galeano, que nos va a contar justamente las novedades sobre esta situación. Pablo, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Realmente sí, las novedades tienen que ver en primer lugar con esta decisión de convocar a un encuentro, una marcha, esta convocatoria importante que está prevista para el día 23, como bien vos lo decías, con el objetivo de poner en conocimiento de toda la población de una manera contundente, mostrando la preocupación de alumnos, docentes y ciudadanos en general, de esta situación que es bastante complicada, que en síntesis es la no actualización del presupuesto de las universidades, que reciben las universidades. Es decir, con la misma plata se tienen que arreglar las universidades, con la misma plata, con los mismos ingresos que hace un año, con la inflación obviamente desconociéndola, la que pasó y la que tenemos de un año vista al presente. Es decir, que es una forma de financiar, no tocar y no actualizar absolutamente nada. Ni siquiera se habla de un aumento de presupuesto, sino Claro. de la actualización, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir del mes de mayo, ¿no? Algunas instituciones han dicho, hasta ese momento contamos con el presupuesto para llevar a cabo la actividad. ¿Qué pasa si no se giran más fondos? Digo, ¿van a cerrar comisiones? ¿Van a hacer un paro por tiempo indeterminado? ¿Qué puede llegar a suceder, ¿no?, si el gobierno no cambia su posición respecto a la actualización, ¿no?, de ese presupuesto con el que cuentan? Mira, algunas de las situaciones que se plantean ya se pueden ver en las aulas, ya se pueden ver en algunas universidades. Esto tiene que ver con, por ejemplo, falta de mantenimiento básico, ¿no? Lo que tiene que ver con limpieza, con recambio de material, cosas que se descomponen no se pueden arreglar. Bueno, esto es lo que está pasando actualmente con este presupuesto. Y la situación esta que hablan algunos de un mes o 45 días, en la cual ya no habría más dinero como para seguir operando, habla de esto, de un virtual cierre directamente de las universidades. Por eso es tan importante poner el tema en el tapete. Recién vos hablabas con un economista, con Emiliano, que decía algo así, hablaba de las prioridades, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto. Si bien en un duro Excel hay que ajustar porque los números no cierran, hay estratégicos lugares donde, bueno, se tiene que hacer cierta consideración. Por ¿Es ejemplo, no, perdón, sí, perdón. ¿Es, Pablo, una cuestión presupuestaria o es una cuestión ideológica lo que hace el gobierno nacional con las universidades públicas, según tu posición, ¿no?, por supuesto? Me parece que tratando de tender a la objetividad, yo creo que hay un fuerte condimento ideológico, lo cual habla de una cierta coherencia de Milei y su equipo, ¿no? Antes de ser presidente, todo ese núcleo político siempre fue muy crítico de las universidades, su idea de arancelarla estaba entre las prioridades de estas agrupaciones, y no estoy hablando de un tema nuevo, sino que ya es una idea vieja, ¿no? Desde los 80, en los 90 particularmente, todo el sector que podríamos considerar liberal o lo que ahora se llaman libertarios, tenía entre sus premisas no la privatización de la universidad pública, pero sí su arancelamiento, que es una virtual privatización. Cuando sabemos que realmente la otra consideración, o lo que se considera desde el otro lado de la ideología, es al revés, tratar de rescatar la importancia no solo de la universidad, sino también de los lugares donde se genera investigación.
que muchas veces trabajan en conjunto con las universidades y son promotores, bueno, de ascenso social y aparte una herramienta estratégica también a la hora de pensar el país, ¿no? De dónde salen las nuevas ideas. La Argentina necesita como ideas interesantes, innovadoras para tratar de encontrarle la vuelta a una situación que parece que no se puede resolver en materia económica y quizás sea la universidad, la usina esa de pensamiento desde donde pueda surgir alguna suerte de salida para esta situación. Hay un poco de discurso respecto también del adoctrinamiento sujeto en lugares de formación, ¿no? Como en su momento se había dejado ver por parte, ¿no?, de Javier Milei respecto a, por ejemplo, lo que pasa con la carrera de economía, ¿no?, y los referentes económicos que están en la bibliografía, no tal vez aquellos, ¿no?, que sigue ideológicamente Javier Milei. En este sentido, allí hablar también de ese contenido como parte de un adoctrinamiento. En línea, Pablo, también con esta línea, ¿no?, que se había habilitado para poder denunciar, en este caso también en otras instituciones educativas de otro nivel, si algún estudiante estaba sujeto, ¿no?, a alguna cuestión por el estilo. Mira, con el tema del adoctrinamiento es interesante porque si uno entiende cómo nacen las universidades públicas y también este concepto de reforma universitaria, tiene que ver en realidad con la idea de romper con el adoctrinamiento. Siempre en la humanidad, digamos, estaba la idea de que las autoridades eran las que adoctrinaban y también estaba este pensamiento mágico y único de que adoctrinaban las iglesias, ¿no? Las universidades nacen justamente para romper con ese adoctrinamiento y es el lugar donde vos te podías encontrar con más libertad de pensamiento, por lo menos en ese sentido. Entonces, cuando se habla de adoctrinamiento, en realidad es desconocer un poco el origen de las universidades y sobre todo de las universidades públicas. No vienen a romper justamente el adoctrinamiento. Una de las temas más importantes de la reforma universitaria es la libertad de cátedra. Es decir, cualquier persona puede decir lo que quiera, sobre todo desde el docente al alumno, porque hay eso, libertad de cátedra que tiene que ver con la libertad de pensamiento de los profesores. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, y vos podías elegir como alumno, o a veces no te quedaba otra que por horario terminar en una u otra cátedra, y te digo que las ideologías son de los más amplias y es muy interesante porque esto realmente te forma mucho mejor escuchar no solamente la posición que uno tiene, sino también alimentarse de otras posiciones, ¿no? Así tenías cátedras en materia de derecho, por ejemplo, que estudiaban la Constitución, Alberdi en particular, y también en materia económica, ideas libertarias. Yo tuve la oportunidad, por suerte, con grandes debates también, de concurrir a cátedras que eran totalmente liberales. Y te cuento una anécdota. Milei en ese momento no era presidente, sino que era un columnista de televisión, y eran bastante críticos los profesores libertarios o liberales de esas cátedras de Milei como difusor de las ideas del liberalismo. No lo van a decir ahora que es presidente, ¿no? Por supuesto, Pablo. Después lo decimos en off, fuera de cámara, quiénes eran. Bueno, también como parte un poco de la negociación política, recientemente Miguel Ángel Pichetto fue el que tomó este tema, ¿no? Hablando de la importancia de sostener ese presupuesto. Allí no sé qué análisis político podrías hacer de que escuche Javier Milei lo que planteó Pichetto, entendiendo también este momento donde necesita recabar aliados para poder llevar a cabo, ¿no?, en el Congreso lo que tiene que ver con la ley bases y seguramente otros puntos de interés, ¿no?, para el oficialismo. Sí, yo creo que es un tema caro, como se dice, a distintas fuerzas políticas. Por eso hablar de adoctrinamiento o sesgarlo a lo que pasa en ciencias económicas o en alguna otra facultad. Recordemos que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que es Jacobiti, proviene de ciencias económicas. O sea, este ejemplo que toma Milei de ciencias económicas no es caprichoso, sino es un dardo bien apuntado hacia ese sector. Pero yo creo que el pronunciamiento es amplio de distintas fuerzas políticas que entienden esta importancia estratégica de la universidad, que no es solo a la universidad, a sus aulas, a sus alumnos,
sino también son todos los, por ejemplo, los centros de salud que dependen de la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Clínica, distintos laboratorios, centros de investigación, todo lo que tiene que ver con la relación de Argentina con el mundo, este prestigio que tiene la universidad, por ejemplo, la de Buenos Aires, que está rankeando muy en el top de las universidades más importantes del mundo, hacen también que la imagen argentina sea bien vista. El hecho de que quieran venir muchos alumnos a la Argentina a estudiar en nuestro sistema universitario no solo se debe a la gratuidad, que es interesante y es un buen ejemplo a nivel mundial, sino también porque el nivel justamente es bueno. Y hay gente que viene, que paga sus impuestos, que recalienta la economía de otros lados también, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pagamos nuestros impuestos para que vengan a estudiar extranjeros, habría que hacer una investigación de cuántos impuestos paga el extranjero. En todo caso, también está ayudando a la economía argentina. Entonces no es caprichoso ni solamente, digamos, de especulación política el hecho de que Pichetto se pronuncie, sino que me parece que hay un tema de fondo importante. Pablo, antes de cerrar, también traías información sobre la presencialidad, ¿no?, de los docentes y algún tipo de incentivo. En este caso, ¿de qué se trata esa información? ¿Quién la da? ¿A qué nivel corresponde? Son las preguntas. Te cuento, el anuncio tiene que ver con una medida del gobierno de Santa Fe, ahí el gobernador es Maximiliano Puyaro, que frente a situaciones bastante complicadas con respecto al ingreso de los docentes, decidió dar una suerte de premio por asistencia. Esto fue visto muy bien por algunos sectores y... Muy mal por otros, porque es muy complicada la situación de la provincia de Santa Fe, ¿no? Digo, hace algunas semanas nada más, ni siquiera circulaban los taxis, los colectivos, ni tampoco estaban abiertas las estaciones de servicio porque tenían miedo, ¿no?, de que haya un ataque ante estas amenazas, ¿no?, que ha recibido el propio gobernador. A mí me parece un poco raro, ¿no?, este incentivo en una situación que es bastante riesgosa, ¿no?, para los santafesinos y los rosarinos en particular. Sí, son temas que van por carriles distintos. Una es la situación macro que bien vos describís, que tiene que ver con la seguridad, con el narcotráfico, que, bueno, es una preocupación no solo provincial o local de Rosario, sino también a nivel nacional, porque pensar que eso está encriptado o cerrado en la provincia o en las fronteras que definen dónde empieza y dónde termina Santa Fe, no quiere decir que ahí empiece y termina el tema del narcotráfico. Es un tema de preocupación nacional y si también hay que poner un ojo en los culpables o dónde se origina el caso, también tiene que ver con un tema macro, ¿no?, que no solo tiene que ver con lo provincial. Esto hace que la solución también no sea solamente provincial, sino que sea nacional. Y también esto lo quiero relacionar con el tema del premio que le dan a los docentes por la asistencia, porque también tiene que ver con un tema nacional, ¿no? Los docentes están muy mal pagos en todo el país. Milei ha sacado el Fondo de Incentivo Docente a nivel nacional, lo cual afecta a todos los docentes de todo el país y también, por supuesto, lo de Santa Fe. ¿Qué es lo que hace el gobernador santafesino frente a esta situación? Y que es elogiado por un lado y criticado por otro. Los que lo elogian dicen, bueno, está logrando un importante incentivo que tiene que ver con un premio que anda entre los 70 y 100 mil pesos a los docentes que cumplan con sus tareas en cuanto a presentismo, digamos, que no se ausentan de más, ¿no? Y que aparte también tiene que ver algún tema de eficiencia, que por ahí se nos va muy largo explicar en qué consiste. Pero lo que quiero destacar es que es un premio y no un castigo al que no asiste por alguna de las razones que están contempladas entre los derechos de los trabajadores. Porque muy criticado fue este tema por parte de los sindicatos, porque decían que, bueno, que si uno se enfermaba o si el docente tenía que atender a un hijo enfermo o si le agarraba dengue o lo que sea, o tenían unas razones de fuerza mayor para no asistir, cosa que asiste a todos los trabajadores este derecho, los perdía, cosa que no es así. Lo que se hace es generar un premio, no se genera un castigo, no se vulnera, digamos, ninguno de los derechos adquiridos por los docentes. Pero sí está en el fondo de la discusión porque no se critica con fuerza la medida nacional que quitó el Fondo de Incentivo Docente y se pone una suerte de parche a esta quita de dinero con este premio. Bueno, es una discusión que queda abierta.
Pablo, como siempre, gracias por tu análisis. Gracias. Chao.